Saludos cordiales para todos. Este es su canal Vida y Biblia. Bienvenidos. Estamos leyendo la introducción del primer libro de Moisés, Génesis. En su primera parte tratamos el tema del título, el autor, la fecha y la ocasión, el género literario y los distintivos literarios. Continuamos. Bienvenidos. Características y temas principales. Puesto que es la apertura de la gran narrativa que va desde Génesis hasta Reyes y así a través de toda la Biblia, Génesis pone en escena todo lo que sigue en la Biblia. Prepara el escenario para todo lo que seguirá a continuación. Sus capítulos iniciales son excepcionales en su importancia, ya que explican cómo se rompió la relación entre Dios y la humanidad y cómo Dios, de forma misericordiosa, establece planes para redimir a todo el mundo del poder de Satanás. Aunque los primeros capítulos dejan algunas preguntas sin responder, son fundamentales para entender toda la Biblia. Al inicio del Génesis, los seres humanos son creados para ser los vicerregentes con Dios, quienes extienden su dominio sobre la tierra al fructificarse y multiplicarse. Al recibir autoridad de Dios para tener dominio sobre otras criaturas, los seres humanos son privilegiados por Dios de una manera especial. Sin embargo, debido a un acto de traición, Adán y Eva son persuadidos por una misteriosa serpiente a desobedecer a Dios. Lo hacen y ello tiene consecuencias trágicas para todo el mundo. Es bajo este contexto que el libro de Génesis narra cómo Dios, al castigar una pareja humana, promete mandar a un descendiente de la mujer, quien triunfará sobre la serpiente, más tarde revelada como Satanás. Génesis traza la descendencia de Eva, y el asesinato de Abel por su hermano Caín es la primera indicación de que la maldad tiene al mundo asido con fuerza y no se soltará con facilidad. Los humanos prueban su depravación a través de ritos religiosos, fratricidio y venganza sin restricciones, con tiranía, violencia y un continuo pensamiento del mal, y al erigir un antirreino contra Dios. El veredicto de Dios con respecto a la humanidad se mantiene en pie. La intención del corazón del hombre es mala desde su juventud, con excepción de Noé y su familia. La humanidad es destruida. Así como Dios, de manera milagrosa y segura, transformó soberanamente la vacía oscuridad en el origen de la tierra, en un glorioso hábitat para la humanidad, y la hizo reposar, también Dios de manera soberana escogió a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, prometiendo enviar a través de ellos un futuro descendiente, quien mediaría su bendición a las naciones del mundo. Antes de que naciera y que hubiera hecho bien o mal, Dios reveló que Jacob señorearía sobre Esaú, su hermano gemelo mayor. Dios escogió a Jacob, aunque éste le hizo trampa a su hermano, engañó a su padre y blasfemó contra Dios. Dios incluso usó los males escandalosos de Judá contra Tamar, también su ardid astuto para continuar la línea mesiánica. El Rey Celestial desplegó su glorioso gobierno al preservar milagrosamente a las matriarcas en medio de harenes paganos y abriendo sus matrices infértiles. Invadió las costumbres humanas al escoger repetidamente al menor y no el mayor, para que heredaran la primogenitura que le pertenecía al primogénito, y con esto el poder para mediar su bendición a otros. Dios inclinó el corazón de sus elegidos para que confíen en sus promesas y obedezcan sus mandamientos. En contra de toda esperanza, Abraham confió en que Dios le daría una descendencia innumerable, y Dios se lo reconoció por justicia. Confiando en las promesas seguras de Dios, Abraham cedió sus derechos a la tierra, y Jacob, que fue llamado Israel, aferrado solo a Dios, simbólicamente le regresó al primogenitura a Esaú. Al comienzo de la historia de José, Judá vendió a José como esclavo, pero después, quien lo había vendido como esclavo, estuvo dispuesto a convertirse en esclavo en lugar de su hermano.
confiando en la verdad de que el diseño bondadoso de Dios había traído bien. Donde hubo pecados horrendos como asesinato y tráfico de esclavos, José perdonó a sus hermanos sin recriminación. Teología de Génesis. Los primeros capítulos de Génesis muestran a Dios de dos maneras complementarias, aunque complejas. Por un lado, presenta a Dios como un ser trascendente que existe aparte y fuera del universo que crea. Su autoridad y poder se demuestran por su habilidad de ordenar el mundo por su palabra. Él es tanto un Dios de orden que establece límites y es también la fuente de juicio moral que declara lo que es bueno. Por el otro lado, muestra a Dios como inmanente, la deidad que forma al primer hombre desde el polvo y después moldea de una de sus costillas una compañía adecuada para él. Este Dios camina en el jardín y se comunica cara a cara con aquellos que ha creado. Puestos lado a lado, estos dos retratos de Dios muestran dos aspectos distintivos de su naturaleza. Al desplegarse el resto del Génesis, atestiguamos de diferentes maneras la trascendencia e inmanencia de Dios al juzgar la maldad humana y al establecer con gracia los medios por los cuales la humanidad puede de nuevo conocer su favor y bendición. A través de los pactos que establece con Noé y Abraham, Dios se revela a sí mismo como uno que será fiel a lo que promete. Al efectuar su plan de salvación, Dios despliega su soberanía y gracia, trabajando con paciencia frente a la rebelión y corrupción humana. Génesis en la historia de toda la Biblia. El libro de Génesis provee el fundamento en el que descansa todo el resto de la escritura. Al abrir la gran historia de la Biblia, prepara la escena, introduce los personajes y las relaciones entre ellos, y reporta ciertos elementos que prueban ser decisivos para entender el mundo en el cual ahora vivimos. En particular, los primeros capítulos de Génesis no solo explican cómo la humanidad se ha alienado de Dios, viviendo bajo su maldición en lugar de bajo su bendición, pero también revelan que Dios no permitirá que el mal triunfe en la victoria final. A través de un proceso que comienza Génesis, Dios finalmente triunfará sobre la serpiente, Satanás, a través de la descendencia de la mujer, el nuevo Adán, Jesucristo. Cristo en Génesis. Lo que comienza en Génesis se cumple en Cristo. El paraíso perdido por el primer Adán es restaurado para siempre por el último Adán. Dios mismo proclamó que la descendencia de la mujer destruiría a Satanás. La genealogía que comienza en el capítulo 5 y que avanza en el capítulo 11 se completa con el nacimiento de Jesucristo. Él es la descendencia final prometida a Abraham. Los elegidos son benditos en él, porque él solamente, por su obediencia activa y pasiva, satisfizo las demandas de la ley y murió en su lugar. Todos los que están unidos a Cristo por la fe son descendientes de Abraham. Las audaces profecías y los tipos sutiles en Génesis muestran que Dios está escribiendo una historia que lleva al reposo eterno en Cristo. En el umbral de la profecía bíblica, Noé predijo que los jafetitas encontrarían salvación a través de los semitas, una profecía cumplida en el Nuevo Testamento. El regalo de una esposa a Adán provee una imagen para entender el regalo de la Iglesia a Cristo. El sacerdocio de Melquisedec es como el Hijo de Dios. Esta sagrada historia, que está unida de forma maravillosa, certifica que el enfoque del Génesis es Cristo. Historia de la interpretación. La interpretación de Génesis ha sido profundamente distorsionada en los últimos 2 siglos por metodologías que han rechazado la evidente unidad del libro, prefiriendo más bien enfocarse en fuentes literarias hipotéticas o numerosas composiciones orales independientes.
Los intentos académicos por reconstruir un complejo proceso de transmisión se desvían más allá de lo que podría conocerse con certeza, muchas veces impulsados por presuposiciones equivocadas sobre cómo se desarrolló la religión israelita. Como resultado, el mensaje de Génesis, como obra unificada, ha sido en su mayor parte ignorado o reemplazado por ideas que no hacen justicia a lo que dice el texto de Génesis. Bajo un contexto tan negativo, estudios recientes de escritura narrativa hebrea han ayudado a los estudiosos a apreciar mejor cómo los antiguos escritores construían sus obras literarias. Esto ha llevado a un mejor entendimiento del mensaje de Génesis. Asuntos especiales. La tensión entre Génesis y la ciencia moderna acerca de los orígenes del universo y de las especies vivientes es resuelto, en su mayor parte, cuando se reconoce que se está hablando desde diferentes perspectivas. Las preguntas de quién creó y por qué creó son más importantes al mensaje general del libro que el dar detalles específicos acerca de cómo y cuándo fue creado el universo. La ciencia no puede responder las primeras preguntas. El Génesis dice poco sobre las segundas. Aunque este tema es importante, de mucho más importancia es la narrativa redentora que comienza con la creación del primer Adán y culmina en la nueva creación llevada a cabo por el último Adán. A lo largo de la mayoría del siglo XX, los estudiosos que apoyan la hipótesis documentaria han afirmado que el Génesis está compuesto por documentos en conflicto. J para Jehová y Yahvé, el Señor. E para Elohim, Dios. D para deuteronomista, aunque raro en Génesis. Y P para el escritor sacerdotal. Aunque este esquema es todavía aceptado por algunos, muchos estudiosos cuestionan hoy el criterio usado para identificar estas supuestas fuentes. Algunos aún enfatizando más bien la unidad del texto tal como lo tenemos. Por ejemplo, la historia del diluvio, que se pensaba que era un ejemplo clásico de la hipótesis documentaria, ahora se admite que demuestra una unidad impresionante.